Mucha atención, al menos 12 turistas muertos y más de 20 heridos dejó el accidente de un bus en la Riviera Maya en el este de México. La mayor parte de los turistas eran de un crucero que se desplazaba por las costas del Caribe. Las autoridades informaron que el bus se volcó, pero no han establecido las causas del accidente. El conductor del vehículo se fugó. Aún no se han establecido las nacionalidades de los ocupantes del bus. Vamos ahora con más titulares del día aquí en Red Más Internacional. Red Más Internacional. Bienvenidos, aquí comienza Red Más Internacional. Inicia aquí y ahora este recorrido por las noticias del mundo. Y hablamos del continente porque en medio de fuertes protestas y enfrentamientos contra la fuerza pública, el Congreso de Argentina aprobó una polémica reforma al sistema de pensiones. Mientras el gobierno dice que la medida busca recortar el déficit fiscal, algunos critican que afectará a los jubilados. Con 128 votos a favor, 116 en contra y 2 abstenciones, el oficialismo consiguió, mediante una ley, cambiar la fórmula que calcula los beneficios y las actualizaciones del sistema de jubilación argentino. Frente a la reforma que ha sido objeto de críticas, el presidente Mauricio Macri afirmó: nuestros abuelos van a poder estar tranquilos que no va a venir otro golpe de inflación o otro cambio abrupto que les reduzca lo que hoy están cobrando. Y el año que viene le van a ganar entre 4 y 6 puntos a la inflación con esta fórmula que tenemos ahora. Así que van a estar mejor de lo que están este año. La reforma representa un ahorro de más de 60 millones de pesos para el gobierno, equivalentes al 0,5% del Producto Interno Bruto de Argentina para 2018. La nueva fórmula consta de una relación 70-30 entre la inflación y el promedio de salarios de los trabajadores. A pesar de los argumentos del gobierno, la oposición sostiene que los grandes perjudicados son los jubilados. Esto a propósito de las manifestaciones. El rechazo que genera la ley se vio claramente anoche, ¿no? Anoche nos llegaba información y vimos todo lo que había sucedido con cacerolazos a lo largo y ancho de todo el país. Mientras se llevaban a cabo las votaciones, miles de manifestantes acudieron a multitudinarios cacerolazos en las calles de Buenos Aires. Así se vivieron los momentos. Dicen que no saben de dónde sacar la plata. La plata sí se puede sacar, pero no, me la vienen a sacar a mí como un humilde jubilado. Y yo como otros tantos jubilados que no tienen fuerza para caminar, para llegar allá. La vida, ¿cuántos años de fuerza me va a dar a mí para seguir caminando? Para seguir caminando. ¿Cuántos años? Con el transcurrir de las horas, las manifestaciones se tornaron en violentos enfrentamientos contra la fuerza pública. Pese a las protestas, la ley fue sancionada y se espera que sea aplicada trimestralmente. Y hablamos, por supuesto, más a fondo de la situación de Argentina después de que se aprobara esta reforma pensional. Para eso saludamos a Joana Amaya, internacionalista, experta en estudios de Latinoamérica. Joana, bienvenida. Gracias, Paula. Buenas noches. Bueno, teníamos ya en contexto para nuestros televidentes qué es lo que ha venido sucediendo desde ayer con unas protestas realmente muy fuertes hasta hoy, cuando ya se conoció que se había aprobado esta muy polémica reforma. Es una reforma impopular, claramente, porque toca un tema muy sensible que tiene que ver con el sistema pensional. Pero ¿por qué ese rechazo de una manera no solamente fuerte, sino también tan agresiva por parte de los argentinos? Pienso que hay un hastío por parte de la población por la situación económica que ha producido la hiperinflación que se ha presentado en los últimos meses. El poder adquisitivo en general de los argentinos ha disminuido y eso inevitablemente genera descontento social. De esa manera encontramos también una tradición muy fuerte de movilización social en Argentina, que ha sido visible desde hace varios años, pero principalmente desde los 90, los movimientos de los piqueteros, los kirchneristas, que de cierta manera continúan resistiendo a las reformas de corte neoliberal que Macri quiere implementar de una manera bastante radical. Esta es la primera de muchas reformas. Y los movimientos sociales como los piqueteros, que también tienen una tradición bastante aguerrida, pues
piensan que a través de la acción colectiva, la movilización social, pueden evitar que estas reformas se implementen. De hecho, hace 2 semanas lograron frenar la sesión del Congreso. Claro. Pero, ¿qué tanto realmente tienen la razón los críticos o tiene la razón el gobierno? Porque el gobierno del presidente Macri lo que dice es que con esta reforma los pensionados van a terminar ganando mucho más en 2018 y los críticos dicen que es todo lo contrario, que se van a ver perjudicados en sus ingresos los jubilados. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tiene la verdad? Pues es difícil determinar con certeza quién tiene la verdad. Son diferentes puntos de vista bastante encontrados y son fuente de la polarización que da origen a este tipo de movilizaciones, pero indiscutiblemente las reformas que está implementando Macri desde que está en el gobierno no están siendo acertadas. La inflación ha llevado a que los servicios públicos lleguen a aumentar en un 100%, aunque los ingresos estén aumentando, no son suficientes para garantizar la vida mínima de un ciudadano común, de un profesor, de un obrero. De esa manera, pues, inevitablemente, la reforma que está haciendo Macri a través de la modificación del cómputo, lo que va a producir es la disminución del poder adquisitivo de una población muy vulnerable como son los jubilados. Pero dice usted, Johanna, que no han sido acertadas las reformas que ha implementado hasta ahora el presidente Macri. También nos habla usted de la hiperinflación y también de la situación económica en la que está Argentina, que es un país que recibe Macri después de muchos años del gobierno de los Kirchner, donde la economía no está muy bien parada. ¿No son necesarias estas reformas impopulares que duelen, que aprietan el bolsillo de la gente, pero que las necesita el país? Indiscutiblemente el país que recibe Macri no se ha caracterizado por tener una economía próspera, sino muy al contrario, pues la herencia económica del kirchnerismo que lleva a Macri al poder se caracterizó pues por escándalos de corrupción, por malversación de fondos públicos, pero las medidas de choque tampoco producen un alivio significativo en la mayoría de la población, que generalmente es quien genera el poder adquisitivo y la capacidad de consumo. Están concentradas en unos pequeños sectores que no están redundando en el bienestar general de la población y que a la larga no están beneficiando a nadie, porque la inflación también afecta a los empresarios. Entonces, seguramente esta será la primera de muchas otras reformas fiscales, tributarias que se vendrán durante el gobierno de Macri, pero creo que él también está tratando de proyectar una imagen de gobernabilidad, porque finalmente logró una mayoría en el Congreso, incluso y sorpresivamente de un sector peronista. Claro, y ahora que usted nos habla del Congreso, creo que esa es la otra pregunta que nos hacemos cuando vemos esta situación de Argentina, y es en qué escenario queda ahora el presidente Macri, porque claramente la reforma se aprobó, pero su apoyo popular sí está golpeado. ¿Esto qué tanto lo puede afectar? En Argentina es una situación crítica. Recordemos que de Rúa en los 90, por la presión de las movilizaciones sociales, tuvo que huir en un avión, en un helicóptero, porque realmente la legitimidad sí es un asunto crítico en Argentina. Estas movilizaciones masivas y violentas que hemos visto durante los últimos días son la muestra de unos movimientos sociales robustos y fortalecidos que son capaces de poner en jaque a un presidente. Esto afecta no solo la popularidad del presidente, sino también su gobernabilidad, porque la gobernabilidad no se trata solo de tener un margen de maniobra amplio en el Congreso, sino de pues también tener un nivel de aceptación dentro de sus votantes. Mire, pero Mauricio Macri ha denunciado ante todos estos actos de violencia que se han vivido en las últimas horas que esto ha sido orquestado por la oposición. ¿Qué tanto puede utilizar la oposición esto que está pasando, esta poca aceptación con la que queda ahora de parte del pueblo el presidente Macri después de que se aprobara la reforma, pues para que juegue a su favor? Porque recordemos que aquí sí hay un enfrentamiento también entre los kirchneristas y ahora el gobierno de Mauricio Macri. Indiscutiblemente hay rumores de ambos lados. Hay quienes piensan que se están utilizando infiltrados incluso a favor de Macri para favorecer su imagen y mostrar que los opositores son vándalos o criminales que están atentando contra el gobierno, que quisieron incluso intentar entrar
al Congreso mientras estaba en la sesión. Y de otra parte, pues también se piensa que los kirchneristas quieren usar esta imagen o este tipo de reformas impopulares de Macri para afectar su popularidad, pero indiscutiblemente de esto se trata la democracia. Las protestas se han tratado de desarrollar de una forma pacífica, pero aunque Mauricio Macri dio la orden de que la policía debía contener las protestas antes de atacar, en un momento, dada la presión de la población y el descontento masivo de la población, esto se hace insostenible y las protestas terminan siendo violentas, y esto afecta a todas las partes porque hay destrucciones al interior de la ciudad. Se aprueba pues esta reforma del presidente Mauricio Macri en medio de muchísimas polémicas, de disturbios, imágenes la verdad impactantes que ustedes ya veían, y aquí analizábamos un poco cuál es la situación que queda y lo que puede venir. Así que a Johanna Maya, internacionalista, experta en estudios de Latinoamérica, le damos las gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Hablamos ahora de Venezuela, que abre sus puertas al gigante petrolero ruso Rosneft, entregándole licencias para extraer gas en los campos de Patao y Mejillones. El acuerdo firmado por Nicolás Maduro e Igor Sechin, director ejecutivo de la petrolera rusa, tendrá vigencia por los próximos 30 años. El contrato fue suscrito sin consentimiento de la Asamblea Nacional Venezolana, que por ley debe autorizar este convenio. Anualmente se prevé extraer unos 6.500 metros cúbicos de petróleo durante los próximos 15 años, estimando que las reservas totales en los dos campos serán de alrededor de 180.000 millones de metros cúbicos del hidrocarburo. En agosto, Rosneft proporcionó a PDVSA $6.000 millones como anticipo para suministros de petróleo. Sus negociaciones han sido cruciales para ayudar a la dictadura de Maduro. El creciente control de Rusia sobre el crudo venezolano le otorga una posición más fuerte en los mercados energéticos de las Américas, ya que ahora revende unos 225.000 barriles por día de petróleo venezolano, cerca de 13% de las exportaciones totales de la nación, lo que es suficiente para satisfacer la demanda diaria de un país del tamaño de Perú. El gigante ruso ya está involucrado en una serie de proyectos conjuntos en Venezuela, incluidos los campos Petro Miranda y Petro Monagas, que se estima que contienen más de 20.500 millones de toneladas de petróleo. El gobernador de la Florida en Estados Unidos busca la prohibición de negocios con Venezuela por medio de un proyecto de ley que impida al Estado y a todas sus agencias hacer negocios con empresas vinculadas al gobierno de Maduro. Rick Scott, gobernador de la Florida, se reunió en Miami con líderes del exilio venezolano para precisar el proyecto de ley y discutir los esfuerzos del Estado del Sol para llevar libertad y democracia al país latinoamericano. Según Scott, durante la mesa redonda bautizada como Libertad por Venezuela, las partes propusieron prohibir futuras inversiones. Con concordancia con la idea de Scott, el coordinador de Voluntad Popular, Carlos Vecchio, sugirió sacar las inversiones del estado de la Florida en el país sudamericano. Estas medidas entrarían en vigor para el año 2018, obligando a las empresas a elegir entre negociar con Venezuela o buscar inversiones en el estado de la Florida, según lo dicho por Rick Scott. Del mismo modo, opositores creen posible que en un futuro cercano otros estados de Estados Unidos se unan a esta iniciativa y cesen sus negocios y lazos económicos con Venezuela. También la Asamblea Nacional Venezolana, de mayoría opositora, denunció que hay 408 presos políticos en el país y pidió a las autoridades penitenciarias y también al gobierno de Maduro su pronta liberación. Los diputados opositores exigieron medidas sustitutivas como arrestos domiciliarios para quienes padecen enfermedades, en especial en estas fechas, como símbolo de respeto a su salud y vida. Así lo aseguró en un comunicado el Parlamento venezolano. La violación a los derechos humanos ha sido una constante lamentable por parte del gobierno en el 2017, especialmente en el caso de los presos políticos del país, cuyo número actualizado alcanza las 408 personas. Pese a lo dicho por la Asamblea, la ONG Foro Penal Venezolano cifra su número en 271 y ha desestimado cualquier otro total de los mismos que no esté certificado por la Organización de Estados Americanos. Entre tanto, la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática habla de al menos 380, por quienes pide la libertad en el proceso de negociación política con el oficialismo, que arrancó formalmente el pasado 1 de diciembre en República Dominicana.
De regreso en Red Más Internacional, aunque aún no es clara la razón por la cual el tren en el estado de Washington se descarriló, algunas pistas apuntan a que el conductor excedió el límite de velocidad. El tren se descarriló mejor en una zona con un límite de velocidad de 48 kilómetros por hora. Sin embargo, cámaras de seguridad e investigaciones preliminares aseguran que viajaba a 128 kilómetros por hora, es decir, casi 3 veces más del límite de velocidad. 2 de los 12 vagones del tren cayeron del puente a la carretera y el accidente ocasionó la muerte de 3 de los 77 pasajeros que se transportaban en él hacia el sur de Seattle. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la reforma tributaria impulsada por el presidente Trump. El Senado deberá votar esta noche y, de ganar el sí, el mandatario logrará la reforma más importante de los últimos 30 años. On this vote, the yeas are 227 and the nays are 203. The conference report is adopted without objection. The motion to reconsider is laid upon the table. De los 430 votos, ningún representante demócrata apoyó la reforma. Este proyecto de ley no es una reforma fiscal, es un sorteo de impuestos para aquellos que no necesitan nuestra ayuda, pagados por aquellos que sí lo necesitan. Este es un gasto deficitario, imprudente y peligroso en su peor momento. Por su parte, los republicanos han insistido en que disminuir los impuestos logrará impulsar el crecimiento económico y el empleo. Este es un plan fiscal que esperamos beneficie a todos los estadounidenses, especialmente y como prioridad número 1 a la clase media. Este ha sido el enfoque de esta administración. Según el proyecto de ley final, los impuestos individuales más altos se reducirán del 39,6% al 37%. Mientras que los cargos a las empresas se reducirán del 35% al 21%. El presidente Donald Trump, por medio de su cuenta de Twitter, agradeció a quienes junto a él impulsaron y votaron a favor de esta histórica reforma tributaria. Aún falta la votación del Senado, que sustenta mínima mayoría republicana, y de ser aprobada por las dos cámaras, la primera revisión del sistema fiscal de Estados Unidos en más de 30 años podría ser firmada por el presidente Donald Trump a partir de mañana. Marcelo Odebrecht, condenado en el mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil, ahora está bajo arresto domiciliario en su mansión. En junio de 2015, el empresario fue detenido por desviar millonarios recursos de la petrolera estatal Petrobras y pagar sobornos a políticos y ejecutivos de compañías estatales a cambio de contratos inflados. Fue condenado a más de 19 años por corrupción pasiva, lavado de dinero y asociación ilícita. Pero hoy, el expresidente de Odebrecht abandonó la cárcel y fue trasladado a Sao Paulo, en donde comenzó su arresto domiciliario bajo vigilancia electrónica. El acuerdo de colaboración que firmó con las autoridades le permitió una reducción en su condena. Marcelo Odebrecht estuvo tras las rejas 2 años y medio en una cárcel en Curitiba. Él y otros 76 ex ejecutivos de la empresa confesaron sus prácticas corruptas llevadas a cabo en el territorio brasileño y en otros países de Latinoamérica en 2016. Los escándalos que desencadenaron aún tienen abiertas investigaciones en algunos de los 25 países en donde está presente la compañía. Una de ellas implica al actual presidente de Perú. El ex CEO de la compañía estará impedido de ejercer cualquier función ejecutiva hasta el año 2025. El buque de guerra más importante de Gran Bretaña, que se estima tiene un valor de $4.000 millones y que fue inaugurado hace menos de un mes, está averiado. Tiene fugas en su estructura. El Queen Elizabeth representa lo mejor de la tecnología e innovación británica. Un verdadero buque insignia para el siglo XXI, que representará en los años y décadas siguientes la determinación de este país sobre un escenario global. Así, el pasado 7 de diciembre presentó la reina Elizabeth II ante el mundo el buque de guerra más grande de la historia del Reino Unido. Sin embargo, el HMS Queen Elizabeth de 3.100 millones de libras, que lleva en servicio menos de un mes, tiene una fuga en su estructura y, según el Ministerio de Defensa británico, necesita ser reparado. El barco de 65.000 toneladas, aclamado como el buque militar más avanzado de Gran Bretaña, tiene un problema con un sistema de sellado que fue identificado durante las pruebas en el mar. Las autoridades aseguraron que su reparación está programada y que eso no le impide volver a salir a navegar y que el programa de pruebas en el mar no se verá afectado. Diarios británicos señalaron que el barco de guerra de 280 metros, que tardó 8 años en ser construido, dejaba entrar 200 litros de agua por hora y que su reparación costaría millones de libras.
El buque fue construido por un consorcio integrado por los grupos de ingeniería británicos BAE Systems y Babcock y la división británica de la francesa Thales. Una impactante imagen de una niña bebiendo agua de un charco en el Parque de Posadas en Argentina se ha vuelto viral. La foto publicada en Facebook muestra a una niña indígena perteneciente al pueblo guaraní que habita en Paraguay, en Brasil y también en la provincia de Misiones en Argentina. La niña está tomando agua de un charco producto de la pobreza a la que están sujetas las personas que hacen parte de esta etnia. La foto ya fue compartida más de 2000 veces desde el pasado 15 de diciembre y quien la publicó asegura que su intención fue crear conciencia ciudadana. Estados Unidos mantiene un misterioso programa para analizar avistamientos de ovnis y de él ahora pues todos hablan gracias a que uno de los pilotos que tuvo un encuentro con uno de los objetos voladores en 2004 rompió su silencio. Su asombrosa experiencia fue una de las claves para darle inicio al proyecto al que tuvieron acceso unos pocos. El programa de identificación de amenazas aeroespaciales avanzadas era conocido por un pequeño número de responsables y según el diario The New York Times, llegó a estar financiado con $22 millones anuales hasta finales del 2011. Según el Departamento de Defensa, el programa terminó en 2012, ya que había otras prioridades que merecían financiamiento, pero The New York Times afirma que dichas investigaciones continúan. En una entrevista exclusiva con ABC News, el comandante David Fravor, uno de los pilotos de la Armada de los Estados Unidos, que según él tuvo un encuentro con un ovni en 2004, habló por primera vez del caso, luego de que se conociera en las últimas horas el programa secreto del Pentágono. Se estaba moviendo alrededor de izquierda a derecha, de adelante hacia atrás. El radar inmediatamente empezó a activarse y despegó. Fravor afirma que no se sabe si fue una vida alienígena, pero sí asegura que el universo es infinito y que tiene múltiples galaxias que no conocemos. No vi nada como eso en toda mi vida, ni en mi historia de vuelos que tuviera ese performance, esa aceleración. Tengan en cuenta que esa cosa no tiene alas. También describe el objeto como algo impresionante y si tuviera la oportunidad le gustaría volarlo.